Bueno, quiero darle gracias a Dios, obviamente, por este tiempo, por tener siempre que se da la oportunidad. Siempre he creído que es un privilegio predicar, pero también a veces no les puedo negar que hay una parte que quizás ustedes no siempre saben, pero a veces se hace difícil cuando te dicen que el pastor, ¿cierto?, siente esto en su espíritu y te dice si quieres predicar, y a veces estás pasando un momento dado muy difícil. Yo llevo pasando aprox como unos 3 o 4 meses como en un estado un poco depresivo, y la verdad, todo esto, predicar ya obviamente a veces me complica un poco, pero también hoy día le decía a mi esposa como esto, así como si las personas supieran a veces cómo está o en las circunstancias que estoy predicando ahora, wow, que a veces es complicado, pero creo que también es parte de ello. Yo creo que cuando ustedes vinieron al Señor, y quizás te va a servir como para dar una entrada al tema, quizás cuando ustedes vinieron al Señor, yo no sé si hay alguien de ustedes que cree que tuvo que hacer algo para venir a los brazos del Señor, que tuvo que finalmente, no sé, cambiar algo, Dios no te pidió quizás, no te dijo, oye, mira, necesito que cambies tu genio, necesito que tú dejes este vicio, necesito que tú dejes tu mala forma de tratar a tu esposa, a tu esposo, Dios no te dijo absolutamente nada cuando Él te dijo que vinieras a Él. Y a veces hay mucha gente que tiende esta tendencia de creer que vino a los brazos del Señor porque ellos sentían como ellos, así como que bueno, a veces uno está súper enfocado, no, es que yo sentí ir a los brazos del Señor. Y aquí en la iglesia vamos entendiendo que es Dios quien pone el querer como el hacer, y es Dios quien tocó tu corazón previamente, y desde el vientre de tu madre, desde antes del vientre de tu mamá, Él tenía ya un propósito para tu vida. Entonces, bueno, esa era como una pequeña introducción. Y la verdad, bueno, la temita que me toca, o sea, que vamos a compartir hoy día, le puse como título volver al centro, no confundir añadidura con fruto. ¿Ya? Volver al centro, no confundir añadidura con fruto. Una de las cosas que quería compartirles, como muy cortito, era que no sé si todos conocen a mi hijo Andy, que debe estar por ahí. Allá está el Andy. Bueno, muchos saben que el Andy, hace 2 semanas atrás, él se fracturó su mano. ¿Ya? Y ojo, no una, sino que ambas, en una fue más grave, estuvieron a punto de operarlo, y en otra fue una fisura, pero en ambas tenía una fractura. El Andy, la verdad, y como muchos de nosotros, a veces cuando nos enfrentamos a algo nuevo se nos es súper complicado. El Andy, de verdad, enfrentar quizás como a todos, hasta el día de hoy nos pasa, enfrentar que te vayan a inyectar, ¿cierto? Enfrentar que quizás te vayan a operar o que te tengan que abrir un pedazo de hecho, no sé si les pasa que le hablan esto y como que, así como, oh, que te van a abrir aquí, como una herida. Bueno, la verdad que al Andy fue súper complicado para mí experimentar con él, ya lo experimentaba con mi otro hijo más chico, de estar en el hospital cuando hay algo grave o difícil. Y una de las cosas que en algún momento dado me llamó mucho la atención era que en un momento dado al Andy le estaban pasando esto de suero, ¿ya? Pero uno fue difícil que lo inyectaran porque él miraba así como que, ay, no. Mientras se lo pasaban, había una parte que era muy complicada, que obviamente causa dolor. A veces no todas las personas estamos acostumbradas a que causa dolor. Y mientras estaba en el dolor, el Andy estaba en el dolor, en un momento dado estaba tan enfocado en el dolor, tan enfocado en el dolor, tan enfocado en el dolor, que efectivamente era súper difícil que se le quitara. Y en algún momento dado, bueno, como papá todos hemos a veces ocupado, yo lo evito mucho con mi hijo, si no pregúntenle a ellos. De hecho, mi hijo de 8 años no tiene celular hace casi 6 meses, de 10 años, de 11, perdón, no tiene celular hace 8 meses aprox, ¿ya? Pero siempre a veces ocupamos este gran recurso del celular. Y yo le dije, se lo puse en la muralla y le dije, Andy, veamos algo. Y el Andy automáticamente su mirada se fue al video, y pasaron 2 minutos y se olvidó del dolor. ¿Cachai? Se olvidó, así como que él finalmente se fue a contemplar algo distinto que el dolor, y se le fue automáticamente el dolor. Por ende pude estar tranquilo, me salí hasta tomar un café y él anda así como, ya anda, así como todo relajado, todo bien. Entonces, voy a volver al título como para darle mayor contexto. Volver al centro, no confundamos añadidura con fruto. Al camino de la prédica vamos a ir entendiendo por qué les di este ejemplo. Hoy en día se nos es muy fácil perder, ¿cierto?, el enfoque sin darnos cuenta.
Podemos mirar nuestras vidas y muchas veces pensar que todas las cosas pueden estar bien. Recuerden el título, no confundamos levadura con fruto. Tenemos trabajo, muchas veces tenemos estabilidad, tenemos familias, muchas veces, y yo lo veo en ustedes, tenemos responsabilidades cumplidas y a veces más metas que nos hemos propuesto que están súper bien. Y muchas cosas que podríamos llamar bendición y que está bien, ¿cierto? Pero aquí es donde necesitamos como detenernos un poquito y tener discernimiento. Y yo sentía mucho orar por ustedes y por mí. Les voy a orar ahora en el nombre de Jesús. Yo oro porque muchas veces tenemos nuestros cuerpos acá, pero nuestras mentes en otro lugar. Y yo oro en el nombre de Jesús porque tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se encuentran en este lugar para recibir lo que Dios tiene. Esto no es una cita del pastor, no es una cita del Juanjo, que no se te olvide que esto es una cita que, así como fue la primera vez, es una cita del corazón de parte del Señor que estés acá. Y tenemos que empezar a tener expectativas con hoy día. Muchas veces Dios me mostraba que estamos viniendo de manera súper religiosa a la iglesia, no solo el domingo, y no tenemos expectativas. No es como aquel día que vinimos con necesidad, no es como el primer día que vinimos, que teníamos ganas de recibir algo y hoy día muchas veces pensamos que no vamos a recibir nada, porque se vuelve monótono. Entonces yo oro en el nombre de Jesús por eso. Sentía orar por eso, chicos, disculpen. Entonces, no todo lo que parece fruto es fruto. La palabra nos enseña que hay una diferencia clara. Ya tenemos Mateo 6:33. Si alguien, si lo puedes poner ahí, Cevita, por favor. Mateo 6:33. Acá está. Permiso. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo que demás, o sea, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Ya, simplificando esto, no se persigue lo externo como fin, ¿cierto? No perseguimos lo externo como una finalidad, ¿cierto? Como si fuera la meta. ¿Ya? Nos enseñan también a priorizar. Busquemos el reino de Dios primero, ¿cierto? Y lo externo, y nos enseñan este versículo muy simple, es que lo externo correcto llega por priorizar, ¿ya? No como esfuerzo ansioso, que generalmente nos pasa, ¿cierto? Es la tendencia de que lleguen las cosas, es por un esfuerzo ansioso, constante, que nosotros miramos, ¿y por qué me siento de esta manera si estoy buscando esto? Y generalmente ese es el sentir. Lo he experimentado yo, he podido conversar con amigos y no, me basta muchas veces con discernir o ver a mi alrededor, y muchas veces veo que esto es más que el otro. ¿Ya? El fruto bueno, ahora en Gálatas 5, 22 al 23, si alguien lo tiene por ahí, Gálatas 5, del 22 al 23, ¿ya? Dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Y nos dice humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, ¿cierto? Y no existen leyes contra estas cosas. Por ende, como un resumen de esto, hablando como de lo último que nos decía, la ley es algo externo que intenta ordenar, ¿cierto? Moralmente nos lleva a ordenar cosas, nos lleva a tratar de hacer ciertas cosas, pero es como, nos intenta dar un orden, pero siempre externo, la ley, ¿cierto? No el fruto. En cambio, el fruto evidencia internamente, es una evidencia internamente de una vida que es transformada. ¿Ya? Y en estas frases quiero que se vayan quedando con esto que tiene que ver con el título, con lo que le hablé antes, porque ya estamos entrando un poquito más en lo profundo del tema. ¿Ya? Entonces, donde hay fruto verdadero, la ley ya no es necesaria como control. Todo eso ya lo sabemos, ¿cierto? Donde hay fruto verdadero, ya la ley no es necesaria. De hecho, hay una parte que Jesús, si no me equivoco, que alguien me corrija, no sé si era Cristo, que dice como, ¿qué ley voy a romper sin hay una? Como que, o sea, si ya como que nos vivo bajo la ley. ¿Sí? Entonces, es súper importante esto. Y esto es un punto clave. Una cosa puede existir sin la otra, ¿cierto? O sea, puede haber añadidura sin fruto, ¿sí o no? Es heavy, ¿cierto? Quizás te va a romper algún esquema de ti si tenías como lo contrario. Porque te puedo decir algo, aquello que Dios llama añadidura, estaba en tu vida cuando Dios te llamó, ¿sí o no?
Cuando Dios te llamó, ¿cuántos de nosotros cuando Dios nos llamó teníamos trabajo? ¿Cuántos? Yo tenía trabajo cuando Dios me llamó. ¿Cuántos de nosotros Dios nos llamó y ya teníamos familia? Eso es una añadidura. ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos llamó teníamos un carro, un auto? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros cuando Dios a nosotros nos llamó teníamos que no habla previamente a eso que era no te preocupes de qué vestirás, de qué comerás? ¿Cuántos de nosotros teníamos vestimenta? ¿Cuántos de nosotros teníamos comida? ¿Cuántos de nosotros teníamos tantas cosas externas, sí o no? Pero no había fruto. No existía el fruto, ¿no? No había fruto. Entonces, esto es súper clave llegar a entenderlo. Una cosa puede existir sin la otra. Una persona puede tener estabilidad, logros, incluso reconocimiento. Yo no sé si cuando tú llegaste al Señor tenía reconocimiento laboral. Quizás muchas veces estabas en un puesto laboral quizás que era súper bueno. Entonces, pero eso no significa necesariamente que haya un fruto espiritual en tu vida. ¿Ya? Entonces, porque el fruto verdadero no viene de lo que hacemos, no viene de ahí, sino de dónde estamos conectados. Yo le hablé antes que el Andy cambió su visión, se conectó con algo distinto. Él no se enfocó en el dolor. Ahora yo te quiero decir, y te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde estás conectado? ¿Dónde estás conectado? ¿Dónde hoy día estás conectado? Porque quizás tu visión puede hacer que estás viviendo una vida fructífera, cuando la vida que estás viviendo no sea una vida fructífera, sino que sea una vida simplemente de una añadidura. Y no necesariamente estemos dando fruto. ¿Ya? Jesús, bueno, aquí les quiero pedir que en esta parte del texto, porque esta es como la parte central del texto, quiero que ustedes por favor se concentren en esto. Vamos a leer de Juan 15, del 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan frutos para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, importante eso, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Guárdense esto, permanezcan en mí, ya, permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Mientras estaba yo leyendo, obviamente esto lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo puso después que tenía preparado todo el tema, cuando volví a leer, era esto, quizás esta palabra es para alguien, puede ser que sí, porque solamente cuando esté realmente en la vid, la palabra dice acá que ustedes podrán pedir lo que sea. O sea, qué heavy, porque no te dice algo del año, te dice lo que sea. No te está hablando de algo, te dice lo que sea, ¿ya? Pero mira, solo cuando estás realmente pegado a la vid, pedirás lo que es correcto. Solamente Dios te está diciendo, mira, tú puedes pedir lo que sea si no estás en la vid, y yo la verdad que difícilmente puede ser que te lo dé, por más allá que para ti parezca bueno. ¿Me entiendes, no? O sea, tú puedes estar pidiendo hoy día trabajo, puedes estar pidiendo salud, puedes estar que algo cambie, pero si no estás en la vid, por más allá que eso parezca bueno, para mí quizás es más difícil darte, o sea, para mí quizás yo no te lo voy a dar porque yo necesito que me pidas lo que está en mi corazón que hoy día me pidas, y eso me lo vas a pedir cuando estés en la vid.
No cuando no estás en la vid. Cuando tú estás en la vid, ahí es donde yo voy a darte aquello, porque yo soy el que va a poner dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, la petición correcta. Hay una palabra, parte de la palabra que dice: ustedes no reciben porque piden mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque estamos apartados de la vid. Porque muchas veces no estamos en la vid. Entonces, ¿qué nos pasa? Que estamos en un constante como pidiendo cosas que para Dios muchas veces, por más allá que suenen relevantes en el Estado, yo antes miraba mucho, conozco situaciones de muchas personas que están acá, y especialmente la mía. Pero ¿sabes qué? Antes miraba y decía así como: perfecta es tu voluntad. Y yo miraba a muchos de mis amigos y decía: qué complicado se nos hace a muchos de nosotros decirle a Dios hoy día: qué perfecta es tu voluntad, cuando estamos pasando lo que estamos pasando. Pero sabes que todo eso cambia cuando realmente estás en la vid, porque muchas veces los discípulos cuestionaban, o sea, Jesús les decía: si ustedes supieran dónde yo me voy, estarían alegres, pero en cambio ellos estaban deprimidos. Muchas veces estaban así. En un momento dado, hay una parte que es súper heavy, que anteriormente a esto en Juan hay una parte que los discípulos van y Jesús le empieza a hablar como hacia dónde tienen que ir, y él les dice: ustedes saben y ustedes conocen dónde tienen que ir. Y llega un momento dado que no sé qué discípulo era que le dice: la verdad es que no tenemos idea como dónde vamos a ir, como no tenemos idea dónde es la dirección. Y eso, yo pensaba mucho en ustedes, en mí. Y principalmente yo decía, muchas veces estamos en un tiempo difícil donde a veces lo que le estamos preguntando al Señor hoy día: Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino, Dios? ¿Cuál es el camino? Porque no sé, estoy perdido. ¿Cuál es el camino? Señor, ¿cuál es la verdad de este tiempo? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad de este tiempo? Necesito saber la verdad. Señor, me siento con sed, me siento mal, no sé, Señor, siento que estoy perdiendo mi vida, pero ¿cuál es la vida? Y Jesús simplemente le dice: yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Esto se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de Él, de contemplarle, de vivirle, de amarle, de buscarlo, porque así como el primer día cuando tú llegaste y Él no te pidió nada, aquel fruto que hoy día ves en tu vida y que yo veo en mi vida es producto de una contemplación. Cuando Él te dijo: permanece en mí, es lo único que el Señor hoy día te está pidiendo. Te está diciendo: permanece en mí y yo permaneceré en ti, y luego desde ahí vendrán los frutos, y de ahí te dirán las cosas correctas, y de ahí te daré lo que tú deseas, pero porque pedirás estando en la vid, no apartado de ella. ¡Wow! ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Entonces, Dios me traía mucho esta inquietud a mi corazón, porque este tiempo, no te puedo negar, y de hecho por eso están los pastores, los maestros, los evangelistas. Ellos tienen todos estos ministerios, tienen que hacer y llevar a la iglesia a llevarla al corazón de Dios. Es el trabajo ministerial de cada una de las personas que conocen su llamado de parte del Señor en su iglesia. Y ¿sabes qué? Muchas veces me pasa mucho a mí, yo estoy teniendo a veces como esta falsa humildad, porque yo conozco mi llamado. Yo sé en lo personal que tengo un llamado evangelístico, y a veces me pasa mucho que este tiempo pensaba y decía: wow, ¿qué pasa? ¿Por qué Pablo siempre les decía a las personas que lo miraran como ejemplo y que miraran? Y Pablo decía, más se atrevía a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y yo decía: wow, pero ¿por qué nosotros? Yo nunca he escuchado a alguien así. Nunca, jamás en mi vida, de todos los años que yo en la iglesia, jamás he escuchado a alguien decirle: te digo algo de él, sí, imítame a mí como yo imito a Jesús. Imítame a mí, Joaco, como yo imito a Jesús. Uno no dice eso, ¿cachai? ¿No? Uno no anda diciendo eso, pero la verdad es que es un tiempo de saber dónde estamos, de tener seguridad dónde estamos, si estamos en la vid, y yo entrego un llamado, porque es tiempo de saber en dónde estamos apegados, en dónde estamos permaneciendo, para que todo aquello que es el fruto del Espíritu, y juntamente, la añadidura va a estar habiendo o no habiendo fruto, entendamos eso. Que eso es muy complicado, porque muchas veces estamos viviendo nuestra vida fructífera por la añadidura y no por el fruto. Entonces, wow, es importante. Entonces, y esto es profundo, porque a simple vista parece no ser cierto, ¿cierto? Parece no ser cierto que una persona puede tener una montonera de añadidura, vivir externamente una vida que para muchos puede ser perfecta, creer que a veces no hay problema, pero no se trata de eso, ya que incluso apartado de Dios, las personas trabajan, avanzan, tienen logros, tienen cosas y construyen familia. ¿Es así o no?
¿Cuánta gente miramos alrededor de nosotros? Muchas veces le miramos y decimos, wow, viven mejor que yo. ¿O no? Por lo externo y a veces hasta por lo interno, que hay gente que tiene un carácter que es hermoso y no conocen a Cristo y a veces tienen un carácter súper hermoso, ¿sí o no? A veces hay gente que yo he visto, tengo unos vecinos, la miran con el tío Cristian, loco, ellos no son personas que vienen a la iglesia y que están, entienden esto de permanecer en la vida y yo los veo, loco, tienen un matrimonio así que es, wow, ¿cachai, no? Pero aún así, efectivamente, lo que es importante entender esto, que aún así ellos no tienen fruto, porque no le conocen. Entonces, todo eso puede estar. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Se refiere a algo más profundo que lo externo, a vivir fuera del diseño eterno, a eso se refiere. Cuando hablamos de no tener fruto, significa que muchas veces nos estamos perdiendo y estamos viviendo aquel diseño, alejado de aquel diseño eterno. Cuando no hay fruto, por más allá que queramos estar viviendo, mientras no haya fruto, no hay vida. Muchas veces apartados de la vid, nada podemos hacer, apartados de la vid somos ramas inútiles. No lo digo yo, no lo dice el Juanjo, lo dice la palabra. No yo, es la palabra del Señor. Entonces es súper importante ver y preguntarnos dónde estamos. Y sí podemos hacer muchas cosas separadas de Él, que eso sí tiene claro, pero son solamente cosas como añadidura. Pero ninguna de esas cosas tiene el peso, la esencia, ni el propósito del fruto, del fruto que proviene de permanecer en Cristo. Vuelvo y repito con esto breve. Antes de conocerle mucho, nosotros hacíamos cosas, trabajábamos, nos esforzábamos, incluso podíamos quizás ser reconocidos, pero en lo espiritual no había fruto. Fue recién cuando llegamos a Él y permanecimos en Él que comenzó a manifestarse algo distinto dentro de nosotros. ¿Fue así o no? Un amor que no nace de nosotros. ¿A cuántos les costaba amar antes de llegar a Cristo? A mí sí, me costaba amar. Inclusive hoy día sigo en lo mismo. Hoy día estaba hablando con mi esposa en la mañana y me lloré así, ¿sí o no? Me cuesta amar hoy día, pero entiendo que el fruto de lo que Dios me ha permitido amar proviene de permanecer en Él, no de algo natural o algo que yo sentía, porque aún así mi forma que yo tenía de amar antes estaba equivocada. Una paz en medio del caos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado experimentando en este tiempo tener paz muchas veces en medio del caos? Y eso no provino de la añadidura. Pero aún así podemos estar equivocados que la añadidura nos esté tratando de provocar algo así cuando no es así. Y eso hay que tener ojo. Entonces, ¿qué produce el fruto? Una transformación interna, real. Lo externo solamente trae cosas que son externas, a veces son momentáneas, pero el fruto permanece. El fruto es algo que es eterno. Es algo, cuando le hablaba la prédica pasada, es algo que va a permanecer en lo inconmovible. No va a permanecer, que va a permanecer en lo inconmovible. Entonces, ahí entendemos la diferencia. Por eso el problema hoy no es que falten cosas. Y esto yo sentía mucho que a muchos de nosotros nos va a pegar quizás esta palabra. Porque sabes que yo he pasado un tiempo igual difícil. Para mí emprender la feria y todo lo que ustedes conocen no ha sido fácil. Yo antes de llegar a Cristo tenía 3 hijos con 3 mamás distintas. Es algo que en un momento dado me avergonzaba de mi vida. 3 hijos, 3 mamás distintas, pago 3 pensiones, tengo que pagar un arriendo, quizás igual que todos ustedes. Quizás tengo que tener una montonera, yo parto pagando, ya parte mi base, parte de 500 lucas en el mes. Quizás tú estás en otra condición, tus 500 lucas son pagas el arriendo, ¿me entiendes, no? O sea, todos tenemos una realidad totalmente distinta. Entonces, es súper importante. Yo sé qué difícil se nos puede ser como la vida hoy día, por muchas veces no tener aquello que nosotros creemos que es lo correcto, creemos que es lo que necesitamos. Porque es verdad, se hace difícil no tener nuestros ojos puestos en Dios, porque es como un tormento, son frustraciones, es una montonera de cosas que vienen. Y por eso digo, el problema hoy no es que falten cosas, el problema es que mientras no estemos contemplando en la vid a Cristo, mientras no lo estemos mirando, mientras no tengamos los ojos enfocados en Él, muchas de estas cosas no las vamos a lograr entender y no las vamos a lograr recibir de la manera en que Dios quiere que las recibamos. Hemos perdido quizás el enfoque en Jesús, en Cristo.
Nos hemos acostumbrado quizás a medir, y esto pasa mucho. Yo levanto la mano porque la verdad que a mí me pasa mucho, que yo la otra vez le reclamaba o me quejaba, porque yo tengo muchas ganas, yo no estudié, no, quizás no como tú, yo me farrié en mi juventud. Yo me fui de carrete, me fui hasta los 27 años, me vi perdido en mi vida, perdido porque tomé, me drogué, probé casi toda la droga, salí, nunca prioricé, hasta mis 27 años. No tuve quizás, no sé, pues tuve la posibilidad de estudiar y no estudié. Y te puedo decir algo, ahora me encantaría estudiar. Yo me matriculé, o sea, me inscribí en el FUAS y todo, pero aún así tú no creas que para mí es fácil, porque yo digo, loco, ya este año me metí en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Estoy el miércoles con el grupo Vida, viernes estamos en Ander y todo, y yo digo, bueno, ¿en qué momento voy a estudiar? Porque finalmente mi único tiempo que me queda estudiar no es la mañana, es la tarde. ¿Cachai, no? Entonces yo digo, wow, o sea, hoy día hay cosas que se me hacen súper difíciles y también quiero un desarrollo personal, quizás igual como tú. ¿Cachai, no? Pero a veces quizás, como no estaba en la vida, quizás no sé lo que estoy pidiendo realmente. Porque me estoy enfocando más en mis cosas, en las cosas externas. ¿Está malo estudiar? Tú me dirías, no, ¿sí o no? ¿Está malo querer hacer algo? No está mal. Pero, insisto, yo veo y digo, Señor, o sea, yo te puedo estar pidiendo estudiar ahora, pero ya tengo responsabilidad y esto se va a convertir quizás hoy día para mí, a diferencia quizás del otro año, se va a convertir en un peso, en algo, no lo sé. Pero lo que voy con esto es que muchas veces nos acostumbramos, y yo, ¿por qué te hablaba esto? Porque nos acostumbramos a medir muchas veces nuestra vida por la añadidura. Y es súper difícil porque es como, es que hoy día no tengo, hoy día me pasa esto, es que emocionalmente mira, y mirar a las personas alrededor, preguntarme por qué yo estoy así, por qué otros no, qué está pasando, por qué mi vida se vuelve tan complicada. Y de verdad, estamos en una sociedad así, estamos infectados, o sea, vivimos en esta sociedad. Si bien no somos de acá, pero estamos en esta sociedad y el mundo te califica por lo que tú tienes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y vivimos en esta competición constante de no tengo el trabajo que quiero, no estoy bien, mira a la persona, mira estoy, y es así, y nos medimos, nos gusta o no nos gusta admitirlo, es así constantemente. Nos medimos constantemente más por la añadidura, y no te digo, mire, pero las personas por el fruto, no, tampoco estoy diciendo eso, digo, anda, empieza a medirte con la gente, no. Pero es por eso, es que muchas veces nos sentimos tan acabados o tan destruidos. Y a mí me pasa, yo soy, de verdad, esta prédica quizás viene de un corazón muy vulnerable, porque yo me estaba sintiendo de esa manera. Me estaba sintiendo de la manera donde no entiendo, donde la otra vez le abría el corazón a los chiquillos en un grupo vida, ¿te acordás, Rodri? Y yo decía, loco, hoy día hay cosas que yo creo necesitar externamente. ¿Cachai? Y a veces no me atrevo y tengo inseguridad y todo. Y simplemente esto es porque Dios me decía, es que tu problema, Juanjo, no son la añadidura, no es la bendición, no es eso. Tu problema simplemente es que no has vuelto a contemplarme. No has vuelto a contemplarme, porque si me contemplaras, pedirías aquello que está en mi corazón, aquel diseño del reino que está en la tierra, que yo estoy formando en ti. Yo simplemente te mandaría a tu corazón, a tu espíritu, a pedir las cosas correctas. Y ahí se cumpliría esto, y te daría todo lo que tú quieras porque pedirías bien. Pero no me ha pasado, ¿me entiendes o no? ¿Por qué? Porque no lo he contemplado. Entonces, por eso la clave no es quizás hacer más, ¿cierto? Sino volver a la vida. Quizás la clave no está en, es que necesito esto, es que quiero esto, es que me pasa esto, sino que la clave es mirar cómo llegamos a Cristo el primer día. La primera vez que Dios te recibió. ¿Qué te dijo Él? Quizás no tenías nada, quizás tenía mucho, pero Dios te dijo, mira, la verdad que con todo lo que tengas o con lo que no tengas, lo que yo te estoy pidiendo es que permanezcas en mí. Es que simplemente vuelvas y me mires y permanezcas y me contemples y me contemples y me contemples y me contemples y me contemples. ¿Ves? Entonces, y desde ahí, bueno, vendrán otras cosas. Y tu vida se ordenará. Podrás priorizar y quizás la añadidura del reino también vendrá ordenada y no desordenada. Porque te puedo decir algo, muchas veces tenemos añadidura del reino, y eso Dios me lo mostraba mucho, porque a mí me pasó, tenemos añadidura del reino que no tiene que ver con orden, tiene que ver con simplemente
no priorizar y muchas veces querer priorizar, pero sin fruto. Es súper heavy. Entonces, por eso la clave no va a ser más sino volver a la vid, volver a contemplar a Cristo, volver a depender de Él, volver a vivir desde esa conexión, desde eso tan hermoso. Porque tal como al principio, cuando Él nos llamó y no había fruto en nosotros, así también hoy, cada área de nuestras vidas solo puede dar fruto verdadero si permanecemos en Él. Quizás Dios te está llamando hoy día a algo súper sencillo, pero algo muy trascendente. Y es que te preguntes, primero que nada, ¿dónde estás mirando tu vida y dónde estás poniendo, o sea, dónde estás mirando el fruto de tu vida? ¿Ah? Porque yo no sé si hoy día te ves fructífero o no te ves fructífero. Esa no es mi labor. Es la labor del labrador. El labrador verá cuántos frutos estás dando en tu vida. Yo no. El labrador verá cuando él vaya y se acerque a la vid y vaya y tenga que cortar la rama inútil o podar aquella rama que sí está dando buen fruto para que dé aún más fruto. ¿Me entiendes? No es mi labor decirte, Rodrigo, está dando mucho fruto, no está dando fruto. Él sí está dando mucho fruto, no está dando. No es mi labor. Mi labor es permanecer en Él. Y mientras permanezca en Él, mi visión hacia ti, mi visión hacia la vida, mi visión hacia las cosas, mi forma de mirar todo lo externo y lo interno va a ser distinto y va a estar conforme al diseño de Dios. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. Si todo esto lo unimos con lo anterior, en Gálatas, ¿cierto? Se nos enseñó que el fruto no viene por la ley, ¿cierto? Que solo es algo externo, ¿cierto? El fruto no proviene de la ley, porque ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos por medio de la gracia, por Cristo Jesús, ¿sí o no? Eso se nos habló en Gálatas. En Mateo se nos está enseñando, ¿cierto?, que la añadidura, que lo externo es añadidura, que podemos seguir haciendo todo, incluso tener todo esto, por empezar a priorizar, pero no necesariamente sea porque tenemos fruto, ¿ya? Y en Juan, ¿cierto?, en todo lo que leímos, se nos enseña que todo nace, ¿cierto?, por permanecer. Todo nace por contemplar. Y ahí es donde está todo. Vivir en Él y Él vivirá en nosotros. ¿Ya? Entonces, quería leer Juan del 15, del 9 al 17. Ya vamos casi terminando. Juan 15, del 9 al 17. Juan 15, del 9 al 17, ya. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desborden de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque le he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes, y esto es súper relevante, ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense los unos a los otros. ¡Wow! Qué hermoso como Dios nos habla. Justo, mira, yo la otra vez estábamos en un grupo vía y Dios nos habló mucho de esto. A ver, escuchar, chuta, no tengo el versículo de lo que Dios me habló. Pero Dios nos habló mucho de esto, que era súper relevante, súper importante entender que es Él a través de nosotros, es Cristo
O sea, piensa esto, Dios puso un mensaje, Dios tiene un mensaje. Por medio de Cristo ese mensaje llega a nosotros y ese mensaje que está en nosotros se extiende. Y eso se extiende por medio de tener frutos. Es súper heavy llegar a entender esto porque, te digo la verdad, nosotros tenemos un llamado, que esto tiene que ver con lo que estamos hablando y con la prédica también del pastor, de lo que escuchamos la vez pasada. Esto tiene que ver con que hoy día nosotros tenemos un llamado de salir a extender el reino, chicos, de salir a dar de lo que tenemos, a dar del fruto que tenemos, no de la añadidura. Tú no tienes un llamado de solo de ir a dar algo que se te añadió. Por medio del fruto tú vas y eres gentil, por medio del fruto tú vas y eres misericordioso, por medio del fruto tú vas y te mueves de parte del Señor a hacer algo, por medio del fruto. Y ¿sabes qué? Es súper relevante esto. Es muy relevante que nosotros comprendamos que todo proviene de Él, luego pasa por Cristo Jesús, viene a nosotros y nosotros lo entregamos. A nosotros se nos ha olvidado algo muy relevante y que proviene del fruto y que muchas veces es lo que nos hace estar estancados hoy día, porque muchas veces se nos olvida que el fruto te va a llevar a algo relevante, te va a llevar el ministerio de la reconciliación a otros. El fruto te va a llevar a eso. El fruto no te va a llevar a buscar la añadidura. El fruto no te va a llevar a buscar todas las cosas que tú quieres. El fruto no te va a llevar a buscar tantas de esas cosas. El fruto principalmente está hecho para llevarte a algo muy relevante, que llevarte a hacer la obra que hizo Jesús, que es reconciliar al mundo por medio de con Dios. Y ese es el mejor llamado, y por eso muchas veces siento que a veces estamos tan estancados como iglesia, por eso a veces estamos tan adoloridos como iglesia, porque a veces estamos midiendo la vara por esto y no por el fruto, y esto nos está llevando a vivir aquello que Dios te dijo. ¿Y qué es la gran comisión? El Gabo lo habló. No estamos haciendo la gran comisión. No lo estamos. Yo soy partidario de eso, y perdona si tengo la responsabilidad de decírtelo, pero yo veo que la iglesia no está haciendo la gran comisión. La iglesia, yo no veo una iglesia encendida, y quizás este mensaje es para comunidad vida, porque la verdad es que yo no estoy fijándome en todas las iglesias del mundo. Yo veo, y es difícil, es triste, me imagino para el Espíritu Santo ver una iglesia que no está haciendo la gran comisión, porque estamos viviendo una vida en una búsqueda incesante de las cosas que Dios dijo que eran añadiduras, pero más no te está invitando a buscar. ¿Me entiendes o no? Porque si nosotros estuviéramos locamente llevando un mensaje a la gente afuera, locamente, porque tenemos fruto, porque mira, te puedo decir algo, cuando tú contemplas al Señor, y de verdad te lo digo con mucha responsabilidad, pero cuando tú contemplas al Señor y estés mirando y estés contemplándolo, créeme que lo que va a tratar de ti no va a ser ir a buscar aquello que tú sientes que te falta hoy día. Él te va a llevar a buscar lo que Él quiere que tú busques, la gran comisión, ir a buscar aquellas ovejas perdidas de las personas que están afuera. Porque aquello que Dios te entregó es para compartirlo, no es para guardarlo. Cuando Dios te habla de la gracia, de gracia, lo que por gracia han recibido, te habla de esto. No te habla, porque siento que todos los mensajes, Señor, siento que estamos en un proceso, y perdona, yo siento mucho de parte del Señor, estamos en un proceso donde buscamos y buscamos y buscamos, pero no estamos buscando aquello que Dios te está invitando a buscar. No estamos buscando realmente, y por eso es que estamos viniendo cada domingo y no estamos entendiendo por qué nos sentimos igual cada domingo, por qué nos vamos igual, por qué nuestra semana sigue igual, por qué seguimos siempre en lo mismo. Porque muchas veces estoy sentado y paso y disfruto de la añadidura, disfruto de las cosas externas, disfruto de todo aquello que está súper y que muchas veces causa algo bueno. ¿Qué te dije antes? Mi hijo, ojo, no quiere, mira, mi hijo contempló algo que no necesariamente es bueno, ¿cierto? Y se le quitó el dolor, ¿o no? Sí. Tú quizás estás contemplando algo que hoy día no necesariamente es bueno. Y ¿sabes qué? Es como un analgésico para el dolor que estás teniendo. Es un analgésico para lo que hoy día te está doliendo dentro tuyo. Es un analgésico para aquello que tú de verdad sientes que necesitas y tomas ese analgésico, te sientes bien un rato, pero luego sigues en la misma condición.
Entonces, familia, es tiempo de buscar aquello que es relevante, que es permanecer en Él. Sabes que hay mucha gente que está viviendo el reino así, pero tan fuerte, y muchas veces nosotros miramos y decimos, no, es que estas personas están haciendo millones de cosas, están saliendo a evangelizar, están yendo a las naciones, están yendo a lugares, mira a los misioneros, mira a las personas, o mira cómo hablan, mira el denuedo con que comparten la palabra, o mira esto. Pero ¿sabes qué? Todo eso que tú ves en ellos no provino de algo externo, provino de permanecer en Dios. Provino de milagro. ¿Sabes qué? A muchas personas se les hacía esta pregunta. Una vez lo escuché de un pastor que se le hacía esta pregunta, es decir, si tu vida, gente que tenía excelente situación económica, que su relación con Dios había sido súper bonita en todos los años de su evangelio, y le preguntaban a la adultez, 60 años, le decían, te hago una consulta, si tú pudieses volver el tiempo atrás, ¿qué harías de nuevo? ¿Qué hubieses dejado de hacer? ¿O qué harías simplemente? ¿Qué cambiarías? ¿Y saben los que decían ellos? Gente que vivió con todo lo que quizás para ti es la plenitud, tanto espiritual o de añadidura. ¿Y saben lo que contestaban esas personas? Simplemente hubiese dejado de perder tanto tiempo en no contemplar al Señor. Simplemente volvería a contemplarlo nuevamente. Simplemente a lo que volvería sería pasar horas y horas y tiempo en mi lugar secreto, viendo aquello que Dios me quiere hablar, viendo cómo Dios me muestra el diseño, viendo cómo Dios me muestra hacia dónde tengo que ir, viendo cómo Dios me muestra su carácter, viendo cómo Dios me muestra su gloria, viendo cómo Dios me muestra tantas cosas maravillosas que tienen que ver con lo eterno y no con lo externo. Entonces, familia, es un tiempo donde busquemos no solo el reino como prioridad para que Dios no añada cosas, sino que busquemos permanecer para dar fruto. Entonces, wow, Señor, es muy bueno Dios, muy bueno. Con esto vamos a ir terminando ya, me quedan 5 minutos. Bueno, 5 o 8. Dice entonces, quizás podremos tener o no tener el trabajo, ¿cierto? Porque a muchos no ha pasado. Yo no estoy en el trabajo que quiero, amigo. Llevo 2 meses pasándola súper mal. Donde el mes pasado tuve que pagar una montonera, no me alcanzó, de hecho si tuviese que haberme ordenado me desordenaba. ¿Cachai? Pero podemos tener o no tener el trabajo que queremos, o que anhelamos, o la situación que queremos. Pero si hay fruto en tu vida, habrá paz y confianza y dirección. Amén, ¿cierto? Gloria a ti, Señor. Podrás tener estabilidad económica o estar en escasez, podrás tener ambas, economía buena o estar viendo un tiempo de escasez. Pero si hay fruto, tu corazón no será gobernado por la ansiedad. Amén. Podrás tener una familia formada o estar en un proceso de soledad, o quizás tu matrimonio no está como tú quieres, o quizás todo se está derrumbando, quizás estás en la plenitud de tu matrimonio. Pero ¿sabes qué? Si hay fruto, nunca te faltará el amor verdadero del Señor. Podrás ser reconocido por otro o pasar quizás en un tiempo de anonimato, siendo despreciado por muchos, ¿cierto? O quizás que nadie te esté viendo, quizás tu esfuerzo no está siendo como sacado del anonimato para que otros te vean, o podrás estar en la cúspide laboral, como muchos pueden estar hoy día o no estar. Pero si hay fruto, tu identidad está segura en Dios. No está en eso. Podrás tener todo en orden por fuera o podrás estar atravesando momentos difíciles. Podrá haber un caos, podrá haber dificultad o quizás estés viviendo un momento súper bueno. Pero si hay fruto, habrá gozo que no depende de las cosas externas de las circunstancias. Podrás lograr muchas metas, que es lo que me pasaba a mí, queriendo hacer algo porque necesito como validar mi identidad, porque necesito medirme con el mundo, porque necesito medir de dónde está el Juanjo, necesita como tener quizás su título para que otros vean o para yo mirarme y decir, wow, estoy mejor. Ahora sí, soy validado por el mundo. ¿Ves? Pero ¿sabes qué? No. Porque si hay fruto sabrás que estás caminando en el propósito correcto y en un propósito eterno. Podrás tener muchas responsabilidades quizás o sentirte sin rumbo. Pero si hay fruto habrá dominio propio y una dirección en tu vida. Y por último, podrás tener puertas abiertas. Muchas puertas abiertas. Quizás veas como que, oh, la gloria del Señor se está... O podrás mirar muchas cosas. O una bendición tremenda. O enfrentar quizás también lo contrario. Pero si hay fruto, tu fe permanece firme y constante.
Al final de esto, la pregunta no es cuántas de estas cosas tengo o cuánto de esto hay en mí, sino que cuánto de Cristo, la pregunta es cuánto de Cristo se está formando dentro mío. Cuánto de Cristo hay en mí, dentro mío, para yo decir y gritar, ya no vivo yo, mas Jesús vive en mí. Ya este mundo, como decían delante, a muchos les costaba decir así como, la voluntad de Dios, de Cristo Jesús es perfecta para mi vida. Cuando el mundo se te está cayendo a palo, cuando el mundo se te está cayendo, derrumbando. Quizás esa es la pregunta, ¿cuánto de Dios? Porque te puedo decir algo, si Cristo está en ti, si tú estás mirándolo a Él, si Cristo está permaneciendo en ti, todo lo que pueda estar pasando, bueno o malo, externamente, no te hará caer, no te hará derrumbar, porque Él está en ti. Entonces, ¿por qué porque cuando Jesús es el centro, la añadidura puede estar o no estar? Amén. Eso da lo mismo. Hay una palabra tan hermosa que me encanta cuando decía, se lo voy a parafrasear, pero decía, ¿acaso Él no estará cuando pasemos momentos buenos, momentos malos? ¿Acaso Él no estará cuando haya miseria? ¿Acaso Él te ha dejado alguna vez que has estado pasando un momento malo? ¿Acaso Él te ha dejado cuando a veces las cosas se te están cayendo? ¿Acaso Él no ha estado cuando yo he estado pasando quizás un momento malo en mi matrimonio? ¿Acaso Él no ha estado cuando no he tenido trabajo? Él siempre ha estado y siempre estará, y Él te dijo, te acompañaré hasta el final de los días, estaré contigo siempre. Fui a preparar moradas eternas para que vayas conmigo. No habrá nada que te separe de ti, de mí. Ni los principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, no habrá nada. Entonces, es importante esto. El fruto siempre traerá una evidencia. Y será aquello que nos mantiene en el momento aún más cruel de nuestras vidas. Porque te puedo decir algo, esta palabra Dios me la ha entregado una y otra vez y siento que es para mí y para la iglesia. Tú tienes el privilegio, familia, de confiar en Dios, pero tienes el privilegio de sufrir por su causa. Y sufrir por su causa no significa de que Dios te quite o no te quite añadiduras. Significa de que muchas veces el buscar, el permanecer en Él y se produzcan frutos en tu vida, tiene que ver con que a veces van a haber cosas que no van a pasar como tú quieres. Amén. Se nos ha predicado muchas veces, y no hablo de Comunidad Vida, un evangelio súper, no sé, yo siempre he dicho, la otra vez se lo convertía al pastor Chris, al pastor Bill. Le decía, ¿sabes qué, pastor? Estamos constantemente llevando a las personas con palabras de elocuencia humana, con palabras de como sabes que no otra. Y muchas veces estamos así diciendo a las personas, ¿sabes qué? Mati, te digo algo, preocúpate. Yo voy a estar en medio contigo de la preocupación. Nos estamos llevando un evangelio muchas veces del reino, un lenguaje que nos cuesta, porque el lenguaje del reino ofende, familia. A Jesús lo mataron no por llevar un mensaje que era grato para muchos. A Jesús lo mataron porque llevaba un mensaje que le hacía mirar la vida interna, y la vida interna era tan caótica que esas personas decidieron matarlo. Porque Él vino hasta provocar un cambio en las personas y a decirles su forma que tenían de vivir no les sirve, su forma de llevar sus cargas no les sirve, su forma de dirigirse hacia las personas no les sirve. Por eso les decía, en ustedes se tiene que provocar una metanoia, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y espero en el Señor que de verdad este tiempo Dios nos lleve y nos confronte, porque papá que ama, confronta, papá que ama, disciplina. ¿Ah? Yo, mira, te puedo decir, llevo 3 años de mi vida haciendo un rol con Frati Alejandra como papá. Te puedo decir algo, a mí me duele muchas veces disciplinarla. Me es súper difícil, porque no siempre confío en que después que la voy a disciplinar, ella va a ir donde el papá y papá va a tratar con ella. Porque siempre después quiero ir, yo tratar de ir, porque siento que lo que le dije fue muy duro. Pero ¿sabes qué? Cuando tu padre te disciplina, Él te dijo que no estaría, cuando Dios te disciplina, Él te dijo que estaría contigo el Consolador. Y cuando Él te disciplina y te lleva tiempo, simplemente Él quiere que permanezcas buscándolo a Él, permaneciendo en Él, y el Consolador te traerá la revelación que necesites traerte.
Él traerá a ti la transformación que necesite traer. Entonces, cerramos con esto, familia. Es tiempo de contemplarlo. Es tiempo de mirarlo. Es tiempo de ver aquellos ojos. Mira, la otra vez veía y la figura de Cristo de ojos de fuego. ¿Alguien me puede buscar ese versículo de Apocalipsis? No sé en qué, dónde está. ¿Lo puedes buscar, por favor? Y después de encontrarlo, si lo puedes leer. Porque te digo algo. Esa figura de Cristo no es una figura que no está vigente en el hoy. Esa figura, cuando Cristo fue glorificado, esa figura de Jesús ya está en el hoy día. No tenemos que esperar su venida para que venga esa figura del Señor. No tenemos que esperar y decir, Señor, yo estoy esperando la venida de Cristo para contemplar aquellos ojos de fuego. Es hoy día, no es mañana. Hoy día está esa figura de Jesús. Hoy día. Esa figura del ojos de fuego que uno contempla, que estas, ¿cómo se llama? No ves, ¿cómo se llama? Están los 24 ancianos y las criaturas, no sé cómo se llaman, ¿se volvían? Los seres vivientes. Estos seres vivientes tenían muchos ojos, ¿y para qué eran? Para contemplarlo. ¿Lo tenía ahí? ¿Puedes leerlo por fin? Sí. Dice Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce. Amén. A Él es que estamos contemplando, familia. A Él es que se nos está llamando a contemplarle. Si bien sabemos que Jesús murió en la cruz, resucitó, ¿cierto? Ascendió, y por medio de ascender, y después Él nos dejó su Espíritu Santo, ¿cierto? Pero Dios nos está llamando a ver aquella figura de Dios, de Cristo, de esos ojos de fuego. Entonces yo quiero que cierres tus ojos, familia, y que podamos orar juntos. Si quieres, cierra tu ojo como tú quieras. Yo quiero orar por ti, familia. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres santo, eres digno, Señor. Gracias, Dios, porque cuando llegamos a tus pies, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que traigas este recuerdo a tus hijos, Señor, de cuando llegaron a tus pies, de cuando llegaron. Inclusive, Dios me muestra que hay mucha gente que quizás no llegó con tanto dolor a Jesús y quizás llegó solo por una invitación, pero a la larga del tiempo se fue dando cuenta de que Jesús efectivamente había hecho una obra hermosa en ella o en él. Y quizás Dios, yo le pido a Dios que Dios te muestre el momento dado en que tú llegaste a sus brazos, en cuando Él no te dijo, Henry, cambia todo esto, Henry, cambia todo esto, Henry, te necesito en una condición X, Andrés, te necesito en una condición X, Juaco, te necesito que estés en una condición óptima, porque Dios no te dijo eso jamás. Él simplemente te dijo, vengan a mí los que estén cargados y cansados, porque yo lo haré descansar. Él solo te dijo eso. Te dijo, permanece en mí y yo permaneceré en ti. Y ahí empezarán los frutos en tu vida. Quizá hoy día has sentido que tienes que esforzarte una montonera para poder producir fruto. Y te digo algo, Dios te está diciendo nuevamente, vuélvete a mí. Vuelve a permanecer en la vida. Vuelve a mirarme, vuelve a contemplarme. Vuelve a mirar aquellos ojos de fuego que te cautivaron en algún momento. Vuelve quizás a tu primer amor, donde ni siquiera buscaste nada de lo añadido, donde simplemente permaneciste tanto a mí que tu anhelo era salir a extender riquezas de lo eterno. Yo oro en el nombre de Jesús para que toda carga, todo peso, toda mentira de Satanás en tu vida, todo lo que ha puesto como una mentira, como un evangelio quizás errado, una teología equivocada, que Dios ha puesto en mí también. En el nombre de Jesús, que esto sea destruido, Dios. Y venga aquel evangelio del reino que nos enseña a mirarlo, a verlo, a contemplarlo. Que el fruto es producto de permanecer en Él y no de todas las cosas que yo intento hacer. Porque te puedo decir algo, has tratado por medio de miles de maneras de cambiar cosas que no puedes.
Has intentado hacer montonera de cosas que no logras hacer porque simplemente no estás mirándolo. Y el fruto proviene de contemplar. Desde ahí es donde cambiaremos aquellas cosas que se nos son difíciles hoy día. Así que gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer nada para llegar a tus brazos, Señor. Simplemente tomar una decisión, porque ya tú hiciste todo. Y gracias a Dios porque hoy es lo mismo. Gracias a Dios porque no tenemos que venir en una condición óptima delante de tu presencia para disfrutar de tu Espíritu Santo. Porque aún así, cuando venimos en pecado, Señor, tu palabra dice que abogado tenemos por medio de Cristo Jesús. Y que aquello que yo vivía en la carne, hoy lo vivo por medio de la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios me pone esto en mi corazón para terminar. De que Dios me pone esto como no sé si esta frase, pero me dice como resiste. Sigue ahí. Sigue perseverando. Sigue perseverando. Sigue perseverando. Porque lo que estoy provocando en ti es más grande de lo que vendrá externamente. Yo no sé para quién es esta palabra, pero lo que Dios está provocando en ti, aun cuando hoy día no lo estás entendiendo, será más grande de todo lo que Él sí añadirá. Y Dios me está diciendo, sí añadiré lo que tú estás pidiendo, sí te voy a dar quizás algo puntual que está dentro del diseño y de mi corazón que tú estás pidiendo. Pero lo que estoy provocando en ti es más grande de lo que tú crees. Y eso es algo que pasará a lo eterno. Así que eso, familia. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Y eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor.